Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes 10 de febrero. De parte de Bolivia Web TV le damos nuestras especiales felicitaciones a los orureños que hoy celebran 233 años de su gesta libertaria en esa importante ciudad para nuestra historia y nuestra cultura. Y así arrancamos con nuestro informativo. Ya van 5 personas fallecidas, que es el saldo de víctimas fatales este fin de semana a causa de las incesantes lluvias en el país. En el municipio de Morochata, en Cochabamba, un cerro se vino abajo y arrasó viviendas en la localidad de Chulpacasa. En un descenso, la mazamorra enterró las casas, mató ovejas y vacas y llenó las aulas de la escuelita de la localidad. Se reportan al menos 10 desaparecidos en la zona, quienes se cree fueron arrasados por el alud de tierra y piedra. Los rescatistas ya trabajan en la zona, según informó la Secretaría de Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba. En Huanay, ayer murió una niña de 1 año a causa del desprendimiento de una parte del Cerro Coronel. El turbión Maniqui llegó a San Borja este fin de semana rompiendo su cauce y está a centímetros de rebasar los defensivos de la ciudad. Hay cortes de agua potable y de electricidad y los almacenes de alimentos están desabastecidos porque vendieron casi todo a Rurrenabaque y a Santa Rosa. El último reporte oficial indica que hay 46.856 familias damnificadas, un total de 40 fallecidos, 4 personas desaparecidas y 118 municipios afectados. Se espera que las lluvias continúen durante febrero. Y con más noticias, en vísperas del 233 aniversario de la Revolución Libertaria de Oruro, el presidente Evo Morales entregó ayer el 20% de cheques valuados en más de 14 millones de dólares destinados a la ejecución de 26 proyectos en diferentes municipios de Oruro. Este monto se entregó en el marco del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Los municipios beneficiados fueron Huanuni, Pataleón, Dalance, Antequera, Chuquichambi, Orinoca y Caracollo. Ya sea por el proceso o revolución democrática cultural, siento que existe confianza y mucha esperanza si trabajamos de manera transparente y de manera conjunta entre alcaldes y gobernación, reflexionó Morales después de ser declarado huésped ilustre de Oruro. Más noticias en Bolivia News. De cada 10 estudiantes, 1 es víctima de bullying en Santa Cruz. El retorno a las aulas significó una alegría para la mayoría de los estudiantes que ven en el colegio más que un espacio de aprendizaje, sino un núcleo social. Sin embargo, hay quienes el retorno al colegio les significará una especie de tortura por ser víctima de algún abuso o maltrato por parte de sus compañeros. Según un estudio realizado por la Universidad Privada UPSA en la ciudad de Santa Cruz, el 10% de los estudiantes en el departamento ha sido o es víctima de acoso escolar, conocido comúnmente por bullying. De acuerdo a un estudio que realizó la Asociación Voces Vitales en 2009, el 50% de los estudiantes de todo el país participa del acoso escolar, ya sea como víctimas, acosadores o como espectadores. Un estudio reciente que hizo la carrera de Psicología de la Universidad UPSA, en coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura, Género y Juventud de la Gobernación de Santa Cruz, da a entender que al menos 1 de cada 10 estudiantes en el departamento sufre algún tipo de violencia en su entorno escolar. Más noticias. Expertos constitucionalistas ven a una constitución política del Estado violada por el gobierno. A 5 años de la puesta en vigencia de la actual constitución política del Estado, expertos y sectores sociales hacen una evaluación negativa de su implementación por parte del gobierno nacional. Consideran que la gestión del movimiento al socialismo a la cabeza del presidente Evo Morales lo único que hizo fue violar la norma constituyente de manera permanente, mientras que un parlamentario oficialista, a tiempo de negar las acusaciones, afirmó que la Carta Magna permitió transformar a Bolivia en un Estado incluyente.
Más noticias. El gobernador del Beni pide no politizar la ayuda a damnificados por las lluvias en el Beni. El gobernador Carmelo Lenz pidió al gobierno dejar de hacer política con el suceso registrado la pasada semana en el aeropuerto de Trinidad. En cambio, solicitó ayudar a los damnificados de esa región que sufren las inclemencias del tiempo. Asimismo, la autoridad regional indicó que se está preparando un viaje fluvial al territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure para evacuar a las familias afectadas y llevarlas a refugios que ya fueron instalados en la región. El viernes en el aeropuerto veniano Jorge Heinrich, la Fuerza Antinarcóticos requisó a Lenz y descubrió que llevaba 219.000 bolivianos en su mochila personal. Luego el gobernador denunció que fue retenido sin razón. Argumentó que el dinero fue declarado ante las respectivas autoridades y que sería usado para comprar arroz en favor de los damnificados de esa región. Más noticias. El cortometraje documental Minerita, basado en la historia de 3 mujeres que sobreviven en el Cerro Rico de Potosí, ganó este domingo el premio Goya en su categoría. El director español Raúl de la Fuente declaró a La Razón que es un trabajo que ha marcado mi vida. Estoy muy orgulloso del resultado final. El realizador reconoció que la historia se basa en una crónica de los periodistas Dani Burgui y Ander Izaguirre. El filme fue financiado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y por la productora Kanaki y representa la segunda nominación de su realizador a los Goya. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.34. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. La capital de Bolivia tiene al puntero del campeonato liguero Universitario. Ante un rival que le exigió muy poco, Universitario confirmó su buen momento al derrotar a Nacional Potosí para saltar al primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Clausura 2014 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El equipo chuquisaqueño se impuso por 2-1 en un terreno muy mojado debido a la persistente llovizna caída durante el transcurso del partido, jugado ayer en el Estadio Patria de Sucre. Los goles fueron marcados por Loras a los 13 minutos y Palavicini a los 8 minutos del segundo tiempo. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.